En la hora de la verdad, llega el editorial de Fernando Londoño. Señores, aquí pasan cosas desapercibidas que serían en otro lugar del mundo motivo de análisis, de preocupación, de grandes dudas. Estamos hablando porque tenemos que hablar nada menos que de la reforma laboral. Una reforma que se inventó la ministra comunista que está empeñada en volver los contratos de trabajo inamovibles, es decir, quitarle toda movilidad a la fuerza de trabajo. En los Estados Unidos, para que despidan a una persona, basta que el patrón le diga no venga mañana y se acabó. Y por eso se crean los empleos que se crean en los Estados Unidos. La última noticia es enorme, gigantesca, el número de empleos que se crearon en los Estados Unidos. Si tuvieran allá el estrecho margen de disponibilidad que tiene el empresario frente a sus empleados, pues no tendrían esa creación de empleos. En Colombia cada vez las cosas son peores y con esta reforma laboral serán prácticamente imposibles de manejar. Para que se despida una persona se va a necesitar prácticamente un proceso judicial. Prácticamente. En la práctica es eso. Es eso. Qué maravilla, ¿no? Qué avances. Qué avances. Y la ministra, muy oronda, dice que eso le parece maravilloso, le parece extraordinario. Que le parece extraordinario que un solo trabajador tenga garantías de que no puede ser despedido y que con eso se habrá justificado su reforma laboral. Por Dios, entendámoslo. El contrato de trabajo tiene que ser un contrato de trabajo flexible, un contrato de trabajo que pueda terminarse cuando el empresario no puede continuar prestando el servicio, cuando resulta muy costoso, cuando el trabajador no está cumpliendo lo suyo, por mil razones, pero no. En Colombia se vuelve imposible y entonces tenemos la reforma laboral. Y como no les va a resultar la reforma laboral, o hay graves riesgos de que no resulte semejante esperpento, entonces ahora de lo que están hablando es de un gran acuerdo nacional para semejante estupidez, acuerdo nacional para semejante equivocación. No, esto no puede suceder, pero está sucediendo. Decíamos al empezar que pasan en Colombia cosas que no pueden pasar desapercibidas en cualquier lugar del mundo. La reforma laboral no está siendo tenida en cuenta. La reforma laboral es un esperpento. La reforma laboral es lo peor que le puede pasar a Colombia. ¿Qué hacen los empresarios? Y es lo mismo que preguntar, ¿qué hacen los que aspiran a tener un trabajo? No lo pueden tener, porque el empresario tendrá terror de contratar a una persona porque no puede dar por terminado el contrato que lo une con ella. La reforma laboral, queridos amigos, peor que todas, peor que la reforma pensional, peor que todas las reformas que se le han ocurrido a Gustavo Petro, es la reforma laboral. Abramos los ojos. La situación es terriblemente complicada. El Congreso no quiere aprobar la reforma laboral y por eso se habla del gran pacto nacional, o siquiera un pacto de mínimos, dice el ministro del Interior. No, pacto de mínimos sobre la base de que los contratos de trabajo son inamovibles, de que no puede prescindir el trabajador de las personas que ha contratado porque las circunstancias eran distintas, porque se necesitaban otro tipo de colaboradores, por cualquier razón, por cualquier razón. El contrato de trabajo tiene que ser flexible. Cada vez en Colombia es más riguroso.
es menos flexible. Y por eso cada vez en Colombia hay más desempleo y hay más informalidad. Uno se pregunta por qué. ¿Por qué? Si la economía no va tan mal, ¿por qué se pierden los empleos? Por esa razón. Porque contratar una persona es fácil, salir de ella es casi un imposible. ¿Qué puede hacer el empresario? ¿Cómo puede asumir semejante riesgo? Nadie le garantiza que se van a mantener las condiciones dentro de las cuales se hizo la contratación de esa o de esas personas nuevas. La reforma laboral, ténganlo presente, ténganle cuidado. Esto es peor que todo lo que se le ha ocurrido a Gustavo Petro durante su lamentable mandato.